Hace unas semanas, el presidente del Grupo Prisa, dueño del País y de la cadena SER, señor Hugo Orlián, decía que le tranquilizaba que en España no sucediera como en otros países, como Francia o Italia, donde había partidos políticos directamente vinculados al gobierno de Rusia del señor Vladimir Putin. O sea, no os podéis imaginar en países como Francia, en Italia, la potencia del lobby ruso. Que hay algunos partidos políticos potentes que están financiados directamente por el Kremlin. Esto, en este país, aparte de cosas no marginales, como el independentismo, en algunas partes, lo que vosotros llamáis nacionalismo, que es un regionalismo en realidad, pero en realidad esto no existe. No hay figuras políticas potentes que van defendiendo a Rusia en este momento. Y de cierta manera yo creo que Europa ha sido muy naif con Rusia. En el caso de Francia, estaba claro que se refería a el partido político de la señora Le Pen, puesto que ha recibido donaciones del gobierno de Rusia. En el caso de Italia no estaba del todo claro, pero los últimos audios difundidos del señor Berlusconi han dejado claro que se referían a Forza Italia, que es uno de los tres partidos que forma parte de la coalición que ha ganado las últimas elecciones en aquel país. Hay que admitir que la simpatía del señor Berlusconi hacia el gobierno de Rusia no era algo que estuviera muy oculto, porque no había sido demasiado sutil el Cavaliere en ocultar esta simpatía. Y Putin è stato spinto dalla popolazione russa. Pero los audios que se han difundido, porque ya se han dado cuenta que el periodismo de investigación en los últimos 5 años básicamente consiste en grabar audios y hacerlos públicos cuando convenga, pues el audio que se ha hecho público demostraba que había una vinculación personal, amistad personal, intercambio de regalos. Ho rilasciato un po' il rapporto con il presidente Putin, un po' tanto, nel senso che per il mio compleanno mi ha mandato 20 bottiglie di vodka e una lettera dolcissima. Sono stato dichiarato da lui il primo dei suoi 5 veri amici. Y esto en un momento en el que se está negociando la formación del primer gobierno Meloni. Y es muy perjudicial para Forza Italia, porque aunque el señor Berlusconi no aspiraba a ningún ministerio, está inhabilitado y también hay una edad evidente, sí perjudica a su partido. De hecho, en el Digital News, que es un digital del grupo Mediaset, ya se había dicho que el señor Tajani de Forza Italia iba a ser el ministro de Exteriores y estaba confirmado. No sé yo si en este contexto, justo el Ministerio de Exteriores es el más adecuado si está bajo el ministro la sombra del gobierno de Rusia. Aquí también hay un punto de vista mediático, porque tanto la cadena SER como el grupo A3 Media han considerado que el tema de los audios de Berlusconi era un tema que merecía la pena que fuera tratado en varios informativos seguidos. En Italia se han vuelto a filtrar grabaciones polémicas de Silvio Berlusconi en las que se escucha al líder del partido Forza Italia criticar al presidente ucraniano Zelensky. Se suma a los audios publicados ayer los que aseguraba ser el mejor amigo de Putin y criticaba a su coaligada Giorgia Meloni. Esta filtración puede complicar todavía algo más la formación de gobierno en Italia. Vladimir Putin, Silvio Berlusconi. Il Cavalieri vuelve con fuerza. Oggi, purtroppo, nel mondo occidentale non ci sono leader. Non ci sono leader in Europa, non ci sono leader negli Stati Uniti d'America. Non vi dico le cose che so. Leader veri non ce ne sono. Posso farvi sorridere? L'unico vero è io. Secondo me, non posso dire. Pero si alguien quería comparar cómo había dado este tema A3 Media y cómo lo había dado Mediaset, no podrá porque el informativo de Piqueras sencillamente no lo dio. Cumpliendo la norma de que cuando hay una noticia que perjudica al dueño de un medio de comunicación, en el medio de ese dueño se dará lo menos posible, pero en los medios de sus competidores se dará lo máximo posible. Y la justicia italiana declara al primer ministro Silvio Berlusconi responsable en un caso de corrupción y condena a su grupo mediático Fininvest a pagar 750 millones de euros al conglomerado CIR, su principal competencia. El escándalo se remonta a 1990, cuando Fininvest consiguió en los tribunales hacerse con el control de la editorial Mondadori, la más importante del país. Ya se vivió un caso parecido cuando el señor Berlusconi fue inhabilitado políticamente y era interesante hacer una comparación porque ahí Mediaset lo tenía que dar, era una noticia que el señor Berlusconi fuera inhabilitado, pero se observaban matices diferentes a cómo dio la noticia A3 Media y cómo la dio Mediaset.
El Senado de la República Italiana ha decidido expulsar de la Cámara a Silvio Berlusconi. Votación al filo de las 5:30 de la tarde, tras la condena de 4 años al exprimer ministro. Desde el debate, un grupo numeroso de sus seguidores se manifestaba ante su domicilio. La jornada no supone para Silvio Berlusconi el final de su carrera política. A la misma hora que se celebraba en el Senado, aquí a nuestras espaldas, la moción sobre su inhabilitación, el Cavaliere se daba un baño de multitudes con los suyos, en el que ha dicho que va a seguir combatiendo. Berlusconi continúa siendo el líder de la derecha. Ha marcado como nadie la vida política de los últimos 20 años. El empresario aterrizó en el gobierno por primera vez en 1994 con Forza Italia, aprovechando la eterna inestabilidad de la política italiana. El berlusconismo ha dado para mucho, hasta para conocer los detalles de sus fiestas, que concluyeron con una condena ahora recurrida por mantener relaciones con una prostituta menor de edad, la famosa Ruby. El inclasificable Silvio Berlusconi sale de la primera línea. Pero lo que más ha sorprendido de este suceso es la cobertura mediática que a la expulsión del señor Berlusconi del Senado dieron los miembros de A3 Media. Poco después de que perdiera su acta como senador, la noticia ya estaba en portada en la web de Antena 3. En 3 ocasiones de haber estado casi 20 años en el Parlamento, hoy ha caído el telón para la vida política de Berlusconi. El Senado italiano le ha expulsado. El Cavaliere no podrá volver a ocupar un escaño ni ser candidato en los próximos 6 años. Momento histórico el que se ha vivido esta tarde en el Senado italiano. Silvio Berlusconi ha sido expulsado de la política. A este personaje inefable de la política europea de los últimos 20 años que se llama Silvio Berlusconi. Esta tarde los senadores italianos le han dicho a su compañero de cámara: ahí está la puerta, cierra cuando salgas. Silvio Berlusconi ha sido expulsado del Senado. Silvio Berlusconi ha sido expulsado de la política. Berlusconi ha sido expulsado del Senado. Silvio Berlusconi ha sido expulsado de la política. Berlusconi ha intentado in extremis evitar su expulsión del Senado, sacando a la calle poco antes de la votación a una marea de seguidores. Se dejaba besar en la mano como los emperadores o los mesías. Recogía regalos que parecían ofrendas. Se metía adrede en un tumulto que lloraba por su escudo perdido. Porque a partir de ahora el hombre que ha hecho, y sobre todo deshecho, está por fin desnudo. El problema es que su derecha se ha resquebrajado y sus energías, dicen, ya no son las que eran. Berlusconi continúa siendo el líder de la derecha. El problema es que su derecha se ha resquebrajado. Berlusconi continúa siendo el líder de la derecha. Y sus energías, dicen, ya no son las que eran. Personalmente no tengo claro que la familia Berlusconi, que por cierto se reunió el pasado fin de semana, me imagino que para hablar en parte de esto y también de Mediaset España, pero no tengo claro que la familia Berlusconi quiera instrumentalizar ni Mediaset en España ni Mediaset Italia como instrumentos políticos. No diría lo mismo, por ejemplo, de su periódico, del Giornale, que probablemente desde que se cargaron al señor Indro Montanelli es un periódico al servicio de Forza Italia. Lei è un dipendente del servizio pubblico. D'accordo. Si contenga. Io sono un dipendente del servizio pubblico, non sono un suo dipendente, Berlusconi. Pero el caso del grupo Mediaset es principalmente una máquina para ganar dinero. Por tanto, nunca les ha interesado que sea una cadena del Viva Berlusconi, aunque evidentemente no se van a pegar tiros en el pie y van a dejar que los tiros vengan de los competidores. Y es útil porque según el sitio donde vas, pues puedes decir unas cosas u otras, ¿no? Aquí puedes decir lo que quieras. Aquí sí, aquí no he tenido ningún inconveniente. Pero una vez aquí es Telecinco, ¿no? Sí. Telecinco, por ejemplo, yo una cosa que no hago nunca aquí, Ana Rosa, ¿sabes qué es? Meterme con Berlusconi, que es una de las cosas que a mí más me apasionan, porque sé que Berlusconi tiene que ver con esto. Entonces, ¿dónde me meto con Berlusconi? Pues en la cadena SER, por ejemplo. O en La Vanguardia. ¿Has visto cómo lo lía, no? Este es un genio.